Saludos cordiales, me presento, soy el profesor Juan Ignacio Mereles, miembro del plantel docente del Departamento de Educación a Distancia de la Universidad Nacional de Asunción y junto a la compañera, la profesora Valentina Canese, hemos realizado un trabajo titulado Apropiación tecnológica de docentes universitarios, el caso de una universidad pública de Paraguay. Para entrar en contexto, podemos mencionar que la educación global ha experimentado cambios muy significativos en toda su historia y en todas sus dimensiones, desde aspectos curriculares a aspectos metodológicos e incluso en sistemas de impartición. En los últimos años, con el avance de la tecnología, se ha intentado mejorar los sistemas educativos en todos los niveles, tratando de incorporar progresivamente las TICs. Sin embargo, esto no ha podido lograrse con la intensidad esperada y con la misma velocidad que el avance tecnológico. La apropiación tecnológica docente es un aspecto muy interesante y muy importante en la actualidad, ya que nos permite medir de alguna forma cómo están comprometidos los docentes en cuanto a la tarea de impartir las clases con la incorporación de TICs. Existen varios estudios relacionados a evaluar los impactos que las TICs han tenido sobre la educación y estos, por supuesto, difieren en función del modelo de adopción que se ha establecido. Nosotros en este trabajo hemos adoptado tres niveles de apropiación tecnológica, los cuales son los que se encuentran habitualmente en la literatura. Estos son el nivel de conocimiento, el nivel de uso y el nivel de transformación e innovación. Nos trazamos los siguientes objetivos: caracterizar los niveles de apropiación tecnológica de docentes universitarios, determinar elementos característicos de la apropiación tecnológica docente, describir el uso de las tecnologías de la información y comunicación en la práctica docente universitaria y por último, identificar los factores asociados al uso de la tecnología en docentes universitarios. El trabajo se basó en un estudio descriptivo con componente analítico en donde el enfoque fue totalmente cuantitativo. La población objetivo está compuesta por todos los docentes activos de una universidad pública del Paraguay. En total participaron de la investigación 150 docentes. Se consideraron variables sociodemográficas de estos docentes y algunas variables relacionadas al uso y la apropiación de las TICs. Fueron 31 variables relacionadas a la apropiación de las TICs que se codificaron desde A1 hasta A31. Estos ítems fueron medidos a partir de una escala tipo Likert del 1 al 5, donde 1 representaba una respuesta totalmente negativa y el 5 representaba una respuesta totalmente positiva al ítem que se ha mencionado dentro del cuestionario. El cuestionario fue compartido a través de medios digitales. Se consideró un instrumento semiestructurado, el cual ha sido facilitado a los docentes en noviembre del 2022. El instrumento, hay que destacar que tuvo un alfa de Cronbach muy interesante, muy alto, y fue de 0.95. El análisis de los datos fue realizado con dos software estadísticos de libre distribución y libre uso. Estamos hablando de R y JAS. Los principales hallazgos se destacan a partir de esta lámina. En la misma podemos ir destacando respuestas mínimas y máximas que han tenido los docentes a través de los 31 ítems que están asociados justamente a los niveles de apropiación tecnológica. Cabe señalar que todos los ítems tuvieron una respuesta mínima de 1 y una respuesta máxima de 5, los cuales son los valores justamente mínimo y máximo que se han establecido dentro de cada ítem. Algo muy interesante es el valor de la mediana que ha tenido cada ítem. La mayoría de ellos tenía un valor de mediana igual a 5, lo cual significa que el 50% de los docentes en cada ítem, o en la mayoría de los ítems en este caso, ha respondido con una puntuación máxima de 5 y el resto con una puntuación máxima de 5, lo que significa que la mayoría de los docentes han respondido con una calificación máxima de 5 a la mayoría de los ítems. Este gráfico destaca en cierta medida la asociación entre estas 31 variables
relacionada justamente al nivel de apropiación tecnológica. Se puede observar en la parte superior izquierda algunos círculos mayores y con intensidad azul. Esto significa que la correlación es positiva y muy próximo a 1. Se aplicó también, a partir de la correlación mostrada en la lámina anterior, un análisis factorial exploratorio, donde se intentaba determinar la agrupación de estos 31 ítems y verificar de algún modo lo que nos dice la teoría de que se configuran 3 niveles de apropiación. Conoce, utiliza y transforma. Y efectivamente logramos detectar esto con el análisis factorial. También estábamos interesados en medir el nivel de competencia que los docentes tienen en cuanto a las TICs. Un resultado muy interesante que pudimos captar es que alrededor del 90% de los docentes indicó tener un nivel de competencia de al menos intermedio en cuanto a las TICs. Esto es muy interesante y muy lógico también al mismo tiempo, porque nos permite tener una idea de cuál fue el efecto que tuvo la pandemia en la adopción de las TIC y por ende mejorar el nivel de competencia en cuanto a estas herramientas tecnológicas. Y esto mismo se puede observar también en esta tabla, donde tratamos de cruzar la información de los niveles de competencia en relación con las TICs con los resultados de las respuestas de un ítem muy interesante que estuvimos incorporando, el cual habla sobre el nivel de acuerdo que tenían los docentes en cuanto a, a que la pandemia ayudó al crecimiento y a la adopción del uso de las TICs. En esta parte superior, también izquierda, se puede observar que hay varios docentes que han manifestado estar de acuerdo, totalmente de acuerdo, con que la pandemia ayudó al crecimiento en cuanto al uso de las TICs y el cruzamiento con que los niveles de competencia están en el nivel intermedio, en el nivel avanzado y en el nivel experto. Podemos concluir de esta manera que son altas las proporciones de docentes que están conscientes de que el uso de las TICs en la educación mejora la calidad de la misma. También destacamos que mediante el uso del análisis factorial se han detectado 3 factores que explican la apropiación tecnológica docente. Estos factores justamente son los niveles de apropiación propuestos en la literatura. Mm, También podemos destacar que más del 90% de los docentes indicó tener al menos un nivel avanzado en cuanto a competencias en el uso de TICs, lo cual significa que hay una mayor adopción por parte de estos actores educativos en cuanto a las herramientas tecnológicas disponibles hoy en día. Y por último, destacar que la pandemia del COVID-19 influyó de forma decisiva y también de forma significativa en la aceleración de la adopción y la apropiación de las TICs de los docentes. En esta lámina se encuentra una serie de referencias que hemos utilizado, al menos una parte. Agradecemos al Rectorado de la Universidad Nacional de Asunción por permitirnos realizar este trabajo a través de una financiación. Muchas gracias a este ente y nuevamente muchas gracias por el espacio Ciencia Latina y estamos abiertos a las consultas que pudieran surgir. Muchas gracias.